Bueno, se los decíamos anteriormente, está Renato Perti, EDUI 21, está acá en Uruguay, vino a Uruguay a quedarse para seguir empujando esto que es el pensar juntos cuáles son las mejores soluciones para la educación en el Uruguay, en un mundo que además te lo requiere en todo momento, en todo lugar. Ahora ya no es como aquello de si no haces el liceo te vas a lavar vasos. Ni siquiera para lavar vasos, creo. Renato, muy buenas tardes, qué lindo tenerte acá. Gracias, Cris. Bueno, es un gusto estar en el mano a mano, presencial, porque hemos estado varias veces. Estábamos con tantos kilómetros de por medio. Con 12.000 y pico kilómetros, pero como tú decías, un poco retornando para quedarnos en el país, con el objetivo fundamental de poder aportar desde este espacio, digamos, interpartidario, que no tiene color político, que no va a tener nunca color partidario, aportar ideas para que las próximas administraciones de gobierno y el sistema político en su conjunto, parlamento y gobierno electos, puedan disponer de propuestas para avanzar en una propuesta educativa de cambio más integral. Nosotros, en definitiva, Cris, decimos que esto no es pelearse por la coyuntura, no es pelearse por quién hizo más o menos. Yo creo que todas las administraciones, creemos desde EDUI 21 que todas las administraciones de gobierno desde el retorno a la democracia han aportado, con diferente intensidad, con grados diferentes de resultados e impactos, pero siempre hubo una preocupación por mejorar la calidad y la equidad de la educación. Lo que uno encuentra después de tantas administraciones de gobierno democráticas, que no hemos logrado la respuesta, o las respuestas, porque es un sentido plural, a los problemas que nos aquejan de manera sostenida durante los últimos 30 años. En un mundo que cambia todos los días. Entonces tenemos un problema, como hemos hablado muchas veces, de calidad de los aprendizajes, de calidad de aprendizajes deficitarios en áreas fundamentales como la lectoescritura, las matemáticas, lo que se llaman hoy día las alfabetizaciones fundamentales. Tenemos un problema de equidad porque tenemos brechas muy fuertes, que tú has hablado muchas veces y los has marcado como tema central, y tenemos un problema de muy baja excelencia. Entonces, esas tres cosas, nosotros no decimos que el tema es decir unos hicieron más o menos, todos han hecho. Nadie puede negar que la importancia que ha tenido en los últimos 15 años el Plan Ceibal como una herramienta que primero fue pensada como inclusión digital, después fue más una inclusión educativa. Sí, plan y plataforma. Plan y plataforma, exactamente. Pero lo que uno encuentra que no hemos encontrado las llaves para una respuesta más integral. Y a mí me da la impresión, quizás peque de optimismo, peque de que el sistema político, todos los partidos sin excepción, están convergiendo en la idea de la necesidad de un cambio integral de la educación. Si uno escucha a los candidatos de todos los partidos, nos hemos tomado el lindo desafío de ver qué decía cada uno respecto a estos temas, y en todos los partidos, en todos los candidatos a la presidencia de todos los partidos, el Partido de Gobierno, el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido por la Gente, todos coinciden en la necesidad de un cambio más integral de la educación. Los detalles son las cosas que después habrá que lo que EDUI 21 va a trabajar en el 2019. Entonces, EDUI 21 parte de esta idea. Si todos estamos de acuerdo en la necesidad de un cambio integral, avancemos en las herramientas para que ese cambio integral se pueda efectivizar en 2020. Es posible. Y en los acuerdos, no necesarios. Los acuerdos necesarios. Que los acuerdos no son sobre un guarismo solo de inversión o sobre el número de infraestructura, de escuelas o de equipamientos a hacer. Es sobre los contenidos de ese mundo que tú decís que tenemos que dar una respuesta. El Uruguay, si quiere ser un país viable en oportunidades, tiene que encontrar su nicho en este mundo de cambios disruptivos. Y no va a encontrar una respuesta frente a la disrupción, es decir, frente a los cambios que hoy día nos trastocan en nuestra existencia humana, si no tiene una educación potente. Una educación que además va a ser para toda la vida. Para toda la vida, educación a lo largo, como dice un poco la UNESCO, educación a lo largo y a lo ancho de toda la vida. Entonces, en esa línea de integralidad y de respuesta sistémica, es que EDUI 21 va a trabajar en dos grandes planos. Un plano como el de hoy, que es un plano fundamental, que es la difusión de las propuestas, de un debate público informado, donde los medios cumplen un rol fundamental. Y lo pensamos también a escala nacional, con encuentros en el interior, con talleres con educadores. Está muy bueno. Vamos a trabajar en reuniones comunitarias, escuchando a la gente, mapeando necesidades, afinando la propuesta. Eso es una parte. Y el otro componente es afinar los instrumentos para un cambio en la gestión educativa, es decir, para el cambio integral que estamos diciendo. ¿Esto qué significa? Bueno, trabajar en qué significaría una nueva ley de educación, un nuevo marco de gobernanza de la educación, cuál podría ser un nuevo estatuto docente, que le dé al docente más estabilidad, mejores condiciones de trabajo, mayor profesionalidad,
¿Cómo podemos avanzar en darle a los centros educativos una autonomía para que puedan trabajar mejor? Si tú lees a los candidatos, todos hablan de la necesidad de la autonomía, de la descentralización, de la flexibilidad. Un sistema de evaluación de aprendizaje para que el país, para que no pase las cosas que pasaron hace muy poquito con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde nos peleé, donde en el INED, donde no es el tema uno u otro, es que el Uruguay necesita un sistema de evaluación y el INED cumple un rol fundamental, un sistema de evaluación de aprendizaje no para sancionar a nadie, sino para encontrar dificultades, corregir sobre la marcha, un sistema de formación docente que hemos hablado alguna vez, un sistema que realmente dignifique la formación docente. Y nos planteemos qué tipo de formación docente necesitamos, qué educador necesitamos para responder a este mundo que estamos hoy día vertiginosamente viviendo. Y después también un tema de una nueva propuesta educativa, en el sentido de una nueva educación, de la que hemos hablado muchas veces, una educación básica que va de los 3, 4 a los 14 años, que integra lo que tradicionalmente en Uruguay fue el ciclo básico de educación media y la educación primaria, y una educación, Cris, de adolescentes y jóvenes, es decir, no hablar más ya de educación secundaria o educación técnica. Todo joven hoy necesita una formación que integre lo técnico y lo secundario. Entonces, hablemos de una educación de adolescentes y jóvenes y no hablemos de una educación secundaria separada de una educación técnica, cuando nuestra aspiración es que todo joven que egrese de la educación, esta nueva educación de 13 a 18 años, tenga una formación también técnica, no sustitutiva de la secundaria, sino integrada. Entonces, y por último también, algo que nos parece bien importante, que es, tú lo marcabas, un acuerdo presupuestario y de gestión. Claro. Es decir, las transformaciones que está aprendiendo EU21 no son en el aire. Nosotros estamos cuantificando cuánto cuesta, por ejemplo, llevar, que es una de las metas que tenemos planteada, para decirlo bien concretamente, los sectores más vulnerables del país, los contextos de mayor marginalidad, del que hemos hablado muchas veces, llevarlos en 5 años a todos esos niños de 4 a 14 años y niñas a una modalidad de tiempo completo de 4 a 14 años. Eso sería una revolución. O sea, más énfasis. Más énfasis en los contenidos programáticos, en los tiempos de instrucción, en la integralidad de la propuesta, y eso tiene un costo fiscal determinado. Entonces nosotros decimos que la propuesta educativa que plantea EU21 tiene un costo fiscal que nosotros estimamos en mínimamente 1% del Producto Bruto, que implica un acuerdo de progresividad en un país que quizás se tengan que enfrentar a algunos tipos de reacomodo de sus cuentas, todo lo han dicho de alguna manera. Bueno, habrá que pensar cuál es el pacto de la sociedad para lograr esa progresividad de gasto y de inversión en la educación que va a ser necesaria. Pero que va a estar apuntada dentro de un programa de objetivo. No puede ser, Cris, y eso es una lección que tenemos que aprender todos en el Uruguay. La ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, en su plan quinquenal actual, planteó una serie de metas vinculadas a cobertura, acceso, permanencia de los centros educativos. Algunas se van a cumplir, otras no, como sabemos fundamentalmente, las que también, de egreso también vinculadas a la educación media. Pero lo preocupante es que no hay ninguna meta vinculada a aprendizajes. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir a la ciudadanía, a Cris, a todos quienes somos ciudadanos, los ciudadanos de a pie, le vamos a pedir un esfuerzo en materia impositiva, porque todo eso va a implicar un esfuerzo impositivo en todos nosotros, y le vamos a poner confianza en la educación, y la educación no va a tener una sola meta de aprendizaje? Eso es lo que planteaba el estudio del INET, el Instituto de Evaluación Educativa, que tanta polémica generó. Entre otras cosas decía, la ANEP no planteó una sola meta de aprendizajes. Es decir, nadie puede decir, ninguna evidencia hay de cómo mejoramos o no mejoramos o nos mantuvimos en aprendizajes en lectura, en escritura y matemáticas, porque la ANEP no planteó ninguna meta. Entonces no hay manera de evaluar. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a la ciudadanía que dé mayor cantidad de recursos a la educación, sino una contrapartida del Estado, de quienes conducen el Estado? Entonces, ese tipo de cosas es la que creemos que hay que enfatizar en un espíritu inclusivo, de no pelearse con nadie. Inclusivo y comprometido, ¿no? Porque ahí también se tiene que comprometer cada uno de los uruguayos en decir, bueno, esta es la meta. Y comprometer también a los educadores, que son lo fundamental, porque indudablemente esas metas no son metas de un gobierno. La educación no es de un gobierno. Claro, es una política de Estado a largo tiempo. Política de Estado a largo aliento y política del sistema político. Nosotros en el 21 decimos dos cosas que nos parecen importantes de remarcar, Cris, en este caso. Nosotros no tenemos color político partidario y nunca lo vamos a tener. El día que el 21 tuviera color político partidario dejaría de ser una herramienta de cambio. Obviamente.
Pero sí tenemos una finalidad política, que es cambiar la educación de manera integral. Las buenas noticias, si las comparamos con el 2000, al final del 2017 y ahora, es que hoy encontramos una mayor convergencia de los candidatos de la presidencia en la necesidad de una reforma integral. Que antes había una cierta reticencia, pero hoy hay una creciente conciencia de la necesidad de un cambio educativo. Y el segundo elemento importante, que nosotros no hablamos de un gobierno. No es que Edu 21 esté peleando en un gobierno, sea del Partido Nacional, sea del Frente Amplio, sea del Partido Colorado, no importa de quién sea, sino estamos hablando de un nuevo gobierno del sistema político. Claro, es una cuestión del sistema político. Una nueva forma, por eso Edu ¿no? 21, exacto, una nueva forma de gestionar la política. Y yo creo que el Uruguay, más allá de los resultados electorales, lo que vaya a pasar el año que viene, el Uruguay va a entrar en una nueva era donde ciertas cosas van a dejar de ser políticas de gobierno para convertirse en políticas públicas de largo aliento. Creo que eso le daría a la gente, aún a la desencantada, herramientas para estar... los encantados o desencantados no importa. Bueno, para tener certezas, que son buenas, ¿no? Uno tiene la certeza de que todos apoyaron la misma reforma y por lo tanto la van a continuar gobierno a gobierno, no importa la alternancia. Eso me parece fundamental. Por eso que tú decís, lo suscribimos 100%, te agrego algo. Nosotros la propuesta de Edu 21, justamente por eso que tú bien decís, es una propuesta para una década. Claro. No es una propuesta para 5 años, es una propuesta que está pensada para una década de gobierno. Porque nadie puede decir a la gente, con un mínimo de ética profesional y digamos, y ética colectiva, decía a la gente, no, mire, yo voy a conseguir que los aprendizajes en Uruguay en lectoescritura aumenten un 50% en 3-4 años. Es mentira, no lo va a hacer. No se puede hacer eso. Se puede marcar un proceso que implique que el Uruguay logre que en un periodo de 10 años logremos que todos los niños y niñas tengan por lo menos un mínimo de alfabetización fundamental en las cuestiones que le permitan desempeñarse en la vida. Pero no hagamos trampas al solitario diciendo, no, esto lo hacemos en 2-3, no. Quizás en 2-3 años se puedan hacer más infraestructura, más equipamiento, se puedan dar más materiales educativos, pero no se logran, los resultados de aprendizaje no son mágicos, son procesos educativos que llevan tiempo. Entonces, nos parece importante que el sistema político, y nosotros estamos teniendo permanente contacto con el sistema político, con los candidatos, no solamente con los candidatos, con los referentes de cada partido, entiendan que esto no debe ser parte de un botín electoral. Esto debe ser totalmente parte de un acuerdo programático muy claro. Tampoco se suma al debate declaraciones que hoy, por ejemplo, vi del presidente Neto en Búsqueda, donde entra a discutir si Fernando Figueira o Juan Pedro Mir tuvieron las suficientes, entre comillas, agallas para enfrentar una situación. Tampoco eso queremos. Ese no es el país que hay que construir. No es el país de enfrentarse a unos a otros, no es el país de decir que unos tuvieron miedo, otros no. Eso es el pasado. Ese es el Uruguay del... Lo que pasa es que hay capacidades profesionales que me parece que hay que separarlas del lado político, claro, ¿no? Pero no se puede decirle a personas del talante profesional y técnico de Filgueira, Mir, de Pedro Ravela, de Mariano Palamadesi, decirles que les asustó la realidad. Yo creo que eso es justamente lo que no quiere Edu 21. No queremos que el país entre en ese tipo de pequeñeces que tienen que ver con defender mi coto. No estamos para eso, nosotros estamos para otra cosa. Y sabemos que en el partido de gobierno hay mucha gente que está en la línea nuestra, o nosotros con ellos, en el sentido de pensar para 10 años. Es que además creo que no podría ningún precandidato de la República decir a oídos sordos, claro, ¿no? A gente que está trabajando por un tema que nos es vital para el país. Es vital para el país. Entonces nosotros decimos que esa nueva forma de concebir la educación implica nuevos elencos, implica nuevas profesionalidades, implica nuevos pareceres. El poder agota, ¿no? A todos nos agota. A todos. El poder agota, cansa y nos convierte en rutinarios y terminamos muchas veces defendiendo cosas que en realidad a todos les pasa. La burocracia también nos mata por momentos. La burocracia, exactamente. Entonces hay que pensar en una nueva generación, nuevos elencos, nuevas ideas y pensar el país para 10 años. Yo creo, nosotros estamos firmemente convencidos en Edu 21 que en todos los partidos políticos, en todos los candidatos, hemos hablado con Martínez, hemos hablado con Cose, hemos hablado con Vergara, para mencionar el caso del Frente, hemos hablado con Talvi, con Sanguinetti, con Amorín, hemos hablado con Larrañaga, con Lacalle Pou, con Verónica Alonso, hemos hablado, por supuesto, con Pablo Mieres, con Novik, y todos, y abajo de ellos
te podría mencionar otros, el intendente de Canelones, con el cual mantenemos una excelente relación y que él está afín con la idea de un cambio, Yamandú, o el caso de Astori. Para funcionar el gobierno, a veces se tiene la idea que Edu21 no está contra el gobierno. Eso es una falacia. Edu21 está a favor de un cambio educativo de largo aliento. Lo peor que podemos hacer es buscarnos enemigos, inventarnos enemigos que no existen. Entonces Edu21 es transversal. Y lo que yo veo, lo que me gustó mucho de ver de muchos candidatos a la presidencia, porque a veces la política, uno entra a decir, bueno, el debate, encontré muchos de ellos que asumen la necesidad de un cambio más profundo de la educación, lo cual no quiere decir que no se hizo nada. Se hicieron muchas cosas y bien. Yo siempre remarco algunas cosas como el Plan Ceibal, pero también la Red Global de Aprendizaje que ha liderado Miguel Bresner, con espíritu visionario. ¿Quién va a dejar de reconocer que Bresner ha tenido un espíritu visionario y transformación de la educación? Realmente. Ahora, si entramos en la pequeñez de decir esto o lo otro, al igual que te digo eso, de lo que te digo que me parecieron muy infelices las creaciones de Neto de hoy día, me parece muy feliz lo que ha hecho Bresner en otro sentido, para marcar que hay diferentes posturas. Para marcar que hay diferentes visiones respecto a cómo encarar el futuro. No el futuro de la crispación, no el futuro de decirles a algunos, ustedes tuvieron miedo y no pudieron hacer nada y por eso se fueron. Ese es el país que justamente no queremos, porque ese país lleva a la polarización y al conflicto. Y también es el país que genera la violencia también. Porque la violencia está en lo simbólico, la violencia está en las frases, está en lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las frases. Los políticos que viven todo el tiempo hablando de convivencia, luego con sus discursos no profesan con el ejemplo. Ya tenemos el lenguaje del odio en el mundo, ¿no? Basta lo que pasa con, por ejemplo, Trump, vemos lo que está pasando en Europa. Yo te digo que he vivido en los últimos 14 años en Europa, te puedo decir, a uno asusta algunos sectores de la extrema derecha que hoy aparecen con esos discursos xenófobos que aparecen ahora inclusive hasta en España, ¿no? Con Vox en Andalucía, el Frente de Liberación de Marine Le Pen en Francia, el movimiento en Alemania, la alternativa para... Es decir, ojo con esas cosas, ¿no? Porque justamente cuando se polariza la sociedad de esa manera, aparece el odio, aparece el rencor y aparece ese discurso de blanco y negro, ¿no? Donde claro, ¿para qué vas a buscar la grieta como en la Argentina si en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de que nunca pase? Claro, exactamente. Me parece a mí, ¿no? Y máxime cuando tenemos a nuestros niños y jóvenes por delante. Y más cuando somos autoridades de la educación y tenemos que tener el deber de saber usar bien el lenguaje. El otro día rescataba a Saramago con esto, ¿no? Sí. En aquello de, bueno, no me vengas a decir que para el 2400, en realidad, acepto plantar un árbol hoy para que las próximas generaciones disfruten de su sombra. Viene por ahí, en la generosidad de las distintas generaciones para las otras. Viene por la generosidad y viene por no pensar en la pequeñez, porque sería muy malo al país que el año que viene el debate educativo fuera de algunos hicimos todo y los otros hicieron nada y todo entrar en un debate de que nadie se escuchara. Yo creo que Edu21 lo que intenta es ser ese espacio de interlocución generoso con el país, porque en definitiva a nosotros no nos mueve ningún interés partidario, pero nos mueve algo que es muy importante, que es que el país se dé la oportunidad de pensarse a sí mismo desde un espacio donde convergen diferentes sensibilidades político-partidarias. Que eso es un tema no menor, porque si vos pensás, en Uruguay hay pocos espacios, Cris, de integración pluripartidaria. Y Edu21 tiene 2 años y medio. Nacimos un 16 de octubre del 2016. En estos 2 años y algo, nadie de un comité académico muy pluripartidario, de un comité directivo aún más pluripartidario, nadie ha dejado de pertenecer a Edu21. Más, hemos ido incorporando, por ejemplo, ahora se ha incorporado Edu21 a la comisión directiva Sebastián Bauzá, un referente del fútbol. Se incorporó porque él vino y dijo, Sebastián, a mí me gusta lo que están haciendo y yo quiero apoyarlos. Y bueno, dijimos, teníamos también a Couto, parte del equipo. Sí. Pero, a ver, entonces... Son diferentes miradas, y obviamente necesarias para construir. Vos tenés ahí a Richard Reed y a Balestra. Richard Reed, nadie puede negar lo que es como referente. Balestra es el presidente de la Conferencia de Cámaras Empresariales. Ellos están ahí juntos, como tenés en historia, tenés a Gerardo Caetano. ¿Quién va a negar a Gerardo Caetano como referente del país? Tenés a Rila y tenés a Rani Ribeiro. Tenés 3 miradas históricas, en cosas podrán estar de acuerdo, en cuestiones podrán, pero no importa eso. Lo importante es que Ribeiro, Caetano y Rila coinciden en cambiar integralmente la educación. Y que se sientan en una mesa a trabajar juntos. O como tenés a Lorenzo, como tenés al economista Lorenzo, como tenés a Daedo, como tenés a Odone, y como tenías también en Edu21, fallecido hoy, hace 2 años, Alejandro Chugarri. Claro. Entonces,
esas sensibilidades las tenés y están ahí, y nadie ha dicho, no, me voy porque viene la elección y porque ahora hay que alinearse políticamente, porque bueno, tengo que alinearme con mi partido. Pero esa es la valentía de las ideas, ¿no? Fortalecerlas en épocas electorales, me parece, cuando uno tiene una convicción fuerte de un beneficio para todos, parece que es verdaderamente una muestra de compromiso. Sí, además, exactamente, además quienes estamos ahora, bueno, yo he asumido ahora la dirección ejecutiva de Edu21 al regresar, la ejercía hasta ahora Fernando Filgueira. Nosotros hemos tomado también el compromiso, quienes estamos en la dirección de este proceso, o estamos trabajando en la dirección del mismo, de no hacer actividad político-partidaria el año que viene. Nuestro compromiso es con Edu21, nuestro compromiso es con la educación, es con este cambio decenal que tú bien marcabas, y es aportar a eso. Y bueno, y eso también es un compromiso ético, porque no hay que mezclar los tantos, ¿no? Los tantos, después los otros se juegan en otro terreno, que es la ciudadanía. Obviamente. Nosotros lo que le decimos es que al sistema político que somos un poco un espacio de interlocución, y que creo que hoy día, con todo el desafío que implica el día a día, lo estamos efectivizándolo. Si fuera cirujano, ¿cuáles serían las cosas? Porque hemos hablado con distintos actores acá en el programa de aquello que es, pero siempre se hizo así. Es una frase terrible, de las peores que he escuchado. Si fuera cirujano, ¿a qué le meterías bisturí? Yo te diría a 3-4 cosas fundamentales, para resumirlo. Uno, en el para qué y qué de la educación y los aprendizajes. El Uruguay viene marginando la discusión de en qué y para qué enseñar y aprender. Por ejemplo, ¿cómo debemos enseñar hoy para una sociedad sustentable desde el punto de vista del ambiente? Desde el punto de vista de las relaciones entre las personas, de las conexiones entre las personas. ¿Cómo tenemos que educar para un mundo donde reclama de nosotros las competencias de saber escuchar al otro, de tener empatía, de saber comunicar, de saber dialogar, de ponerte en sus zapatos, en lo que puedas, ¿no? Siempre se puede, de entender la diversidad, Cris, de entender la diversidad, tema sobre el cual tiene mucho que ver con las políticas de género y otras cosas más que vos lo has traído mucho a colación. También también tiene que ver con prepararlos para que los jóvenes puedan ser hoy día productores de conocimiento, no solo receptores de Esa frase yo te la he copiado varias veces. Productores de conocimiento significa producir conocimiento, aplicar conocimiento, integrar disciplinas. El mundo que se viene no es un mundo de personas que trabajan en su nicho disciplinar, trabajan integrando piezas. Entonces, alguien que trabaja en la música tiene que saber de Big Data y de ingeniería, como alguien que trabaja en ingeniería tiene que saber de música y de teatro para integrar diferentes cosas. Fascinante el mundo de hoy porque es de integrar piezas. Pero es lindísimo. Es lindo. Entonces, eso implica un cambio muy fuerte en nuestra forma de enseñar y aprender. Eso te diría que es el primer elemento fundamental a tener en cuenta. El segundo es el tema del educador y el alumno, puesto como la centralidad del sistema. Darle al educador una relevancia que no la tiene. ¿Qué encontrás cuando tú hablas con los... Yo hablo de educador, no hablo de docentes, porque el docente es ante todo un educador. El educador es la idea de referente. Motivador. Recuperar la idea del docente, educador, referente, orientador, ejemplar, modelo. No modelo, modelos, referentes en un sentido plural. Y ahí que asuman el liderazgo de la transformación. Es eso. Bueno, porque hoy en el mundo el educador es el principal tomador de decisiones del sistema educativo en el aula. Es el que toma las decisiones. Claro. Tú podrás tener la mejor estructura, la mejor gobernanza, pero lo importante es ahí. Y darle al alumno protagonismo. Pero protagonismo en un doble sentido. Protagonismo para que él asuma la responsabilidad por lo que aprende. Él es responsable. Él tiene que tener responsabilidad. Y segundo, que también tenga capacidad de decidir. Porque hoy las propuestas de curriculares y las propuestas que tienen que ver con el para qué, que es la educación, crecientemente van a implicar que el alumno disponga de margen de libertad para integrar diferentes piezas. Bien. Y entonces el alumno es el que tiene que él mismo navegar y lograr ponerlas juntas. Que lo hacen muy bien, ¿eh? Lo hacen notablemente. Cuando están motivados lo hacen muy bien. Pensemos los ejemplos de la robótica. Pensemos los ejemplos estaba pensando en... Maravilloso lo que hicieron los niños, 6 años. 6 años, y bueno, y creo que además Miguel Brisner del Plan Ceval ha hecho una serie de exposiciones y presentaciones muy interesantes respecto a lo que han producido.
lo que sucede, ahí está... Que ahora se va a hacer Pero ahí está el debate de lo que yo quiero que un poco se pueda entender de lo que estamos planteando. Nosotros todo lo que se está haciendo en materia de robótica, de alimentar los aprendizajes por proyectos, es el camino. Feria de Ciencias. Feria de Ciencias. El tema es que eso no sea una parte del sistema, sino que permea el sistema en su conjunto. Que la red global de aprendizaje no sea una cuestión que esté asociada al sistema, sino que sea parte del cerno del sistema. Y ahí está que el eslabón más fuerte pueda recuperar el eslabón más... El cerno, porque lo que muestra el mundo es que los sistemas no se modifican sin el cerno. Si no modificas el cerno, no modificas el sistema educativo. Perfecto. Y el tercer punto es que ese cambio programático, jerarquización del educador en el siglo XXI implica permanencia del docente en el centro educativo, progreso profesional asociado a mejoras en la innovación, premiar la innovación, premiar el trabajo innovador, no solo la antigüedad. No sé, que la persona solamente progrese por la antigüedad, sí. que no es la confianza en la calidad de una persona y en la calidad de su propuesta y de lo que puede hacer. Y que muchas veces desmotiva, ¿no? Totalmente, porque motiva a los que más innovan, los que quieren realmente cambiar. Y si vuelve a ganar lo mismo, innove o no innove. Es terrible eso, ¿no? En ese marco nosotros decimos, tú hablas de una palabra central, mencionaste recién, que es liderazgo. El liderazgo a todo nivel. Liderazgo referente me parece muy importantes en estas épocas. Bueno, nosotros proponemos que los directores de los centros educativos, de primaria, de media, secundaria, técnica, sean líderes. Un líder tiene que estar al mando, y para estar al mando necesita tener las cualidades, las calificaciones y los instrumentos para hacer eso. Entonces nosotros proponemos que un programa muy intensivo de formación y liderazgo de directores de centros educativos y premiarlos, porque tú sabes que hoy día un director de centro educativo gana menos que un docente de determinado nivel. Sí. Nosotros planteamos en la propuesta de EDU21, en el libro abierto, que está disponible a la ciudadanía para que lo lea, planteamos duplicar el sueldo de los directores de centros educativos. Pues si los queremos, porque, a ver, no podemos pedirle a la gente un esfuerzo en liderazgo, un esfuerzo en innovación, mayor responsabilidades, si no hay un mejoramiento también de las condiciones materiales. Las cosas van juntas. Las condiciones materiales tienen que estar. Tienen que estar, porque si no estamos hablando y es natural para cualquiera de nosotros en cualquier profesión. Y el otro punto de la cirugía que vos mencionabas, te lo digo a lo último porque nosotros creemos que lo primero es el cambio de los contenidos, de los programas. No, obviamente, esa es la base fuerte, la base ¿no? está ahí. De ahí, la base, el cimiento. Esa nueva educación de 3-14 años y de 15-18 que hemos conversado. El cambio institucional, el cambio en el modelo de gobierno de la educación. ¿Qué implica? Yo te diría 3 cosas. Primero, que el Ministerio de Educación tenga mayor protagonismo. Protagonismo significa no que el Ministerio de Educación imponga una política, sino que el Ministerio sea responsable de la política educativa. Ahí juega el tema de la autonomía también, ¿no? Pero dentro del actual sistema puede el Ministerio de Educación tener la potestad de ser quien presente frente al Parlamento el plan educativo quinquenal y se haga responsable del mismo. Puede tener mayor responsabilidad política, sin modificar la Constitución y sin violentar las autonomías. El segundo aspecto, una ANEP, una Administración Nacional de Educación Pública, donde el CODICEN, el Consejo Directivo Central, sea fortalecido como entidad ejecutora de la política del Poder Ejecutivo acordado con el Parlamento. Es decir, tiene que haber una sintonía muy grande entre el Ministro de Educación o Ministra de Educación. Nosotros pensamos que debe ser solamente el Ministerio de Educación, pero eso habrá que discutir los detalles. Hay mucha gente que entiende que cultura necesita de otro. Y hay otros que deportes es otro tema. Dicho sea de paso, lo que está haciendo la Secretaría de Deportes es muy valioso, lo que está haciendo Cáceres con el equipo. Está trabajando muy bien. Está trabajando muy bien Cáceres. Es que ese Ministerio de Educación sea la entidad política, el liderazgo político. Después tengamos un CODICEN que implemente la política, pero ahí viene el cambio radical. El CODICEN lo integra el presidente del CODICEN y lo integran a su vez los directores de los 2 consejos que van debajo del CODICEN. El Consejo de Educación Básica de 3 a 14 años y el Consejo de Educación Media Superior de 15 a 18 años. Entonces, el director de Educación Básica y el director de Educación Media Superior forman parte del CODICEN, con lo cual se termina el problema. Una línea directa. De la línea todas hemos hablado varias veces, ¿no? Una cosa pensaba la profesora en secundaria Celsa Puente, y otra cosa pensaba Neto, y otra cosa pensaba, no sé. Se terminó eso, porque todos están dentro del CODICEN. Y mantenés
la representación docente, que para nosotros, y lo queremos decir enfáticamente, y yo lo he dicho varias veces, no es un problema sino una oportunidad. El tener representados a los docentes en el Codicen es una oportunidad para consensuar las políticas. Claro. Y además, si tú ves, muchas de las iniciativas de transformación educativa en los últimos años han venido de los representantes docentes en el Codicen. No, entonces, ese es un mito, porque está a veces bueno es partir de la investigación de todo lo que ha pasado. Claro, ¿no? Veamos, Cris, traete a alguno de ellos, por ejemplo, a Robert Silva o a los representantes. No, yo te voy a proponer, la verdad, porque ellos han hecho muchas cosas. Yo te voy a hacer la propuesta a vos. Robert era parte de nuestros contrapuntos hasta que obviamente tuvo que asumir esta responsabilidad, pero te iba a proponer a ti, de la misma forma que hacemos con salud, que puedas una vez en la semana intercambiar con esas personas que entendés que se tengan que escuchar y que tienen mucho para decirnos, para poder ir deshilachando el tema y comprendiéndolo paso a paso. Gustosamente, yo creo que hay que ir diseñando, pero yo creo que lo que vos decís claramente en el caso de la representación docente ha sido un espacio de búsqueda de consenso. Claro. Y además, yo voy a decir una cosa más respecto a eso, porque a veces dice, bueno, sí, en realidad hay un bloqueo de las reformas por los sindicatos. Esa es una cosa que uno escucha reiteradamente. Yo no quiero dejar de señalar, porque creo que hay que hablar de los temas transparentemente y de manera clara. Nos quedan unos minutos porque tengo a los jóvenes afuera. Los sindicatos son fundamentales para negociar condiciones de trabajo. En cualquier lugar del mundo son fundamentales, y yo creo que tienen en la democracia un rol central. Lo que pasa es que muchas veces se confunden roles. No se le puede pedir a los sindicatos que conduzcan la política educativa. A quienes hay que pedirle que conduzcan la política educativa y que le implementen la política educativa es al Codicen y al Ministerio de Educación. Pero ahí tiene que haber mucho diálogo. Tiene que haber mucho diálogo, pero tiene que haber un liderazgo. El mismo liderazgo, Cris, que le estás pidiendo vos al director del centro educativo, le estás pidiendo al maestro en el centro, se lo tenés que pedir al Codicen. Lo cual no quiere decir de no dialogar, al contrario, quiere decir mucho diálogo, pero con liderazgo. Y debajo de esa estructura, de esa estructura que estamos diciendo, hay otro nivel que son los centros educativos, con libertad, con contrapartidas, y responsabilidades con contrapartidas, para estar al mando de la educación. Tú sabes que hoy día un centro educativo, si quieres llevar a Cris para que un tema que a vos que te fascina, que es como el mundo, este mundo nuevo de la cuarta revolución industrial se está impactando en nuestras vidas. La quinta, Renato, estamos en la quinta. En la quinta, y vos vas a hablar con... Estoy preocupadísima, te juro. Con los alumnos y seguramente los vas a motivar y vas a discutir temas. No, Cris, mirá, yo en realidad estoy en secundaria, me tengo que pedir autorización, soy director de este centro, me tengo que pedir autorización a secundaria para que venga, para que Cris vaya a hablar con los alumnos sobre los temas. Ese es un país trabado. Como es un país trabado, aquel que, por ejemplo, acá muy cerca, en la Universidad Católica hay licenciadas en educación inicial, que estudian 4 años, pero por las rigidez del sistema no pueden trabajar como educadoras de inicial en el sistema público. Ese es el país que hay que vencer, el país de la traba, de la dificultad. Y yo creo que si el modelo de gobernanza ahí es importante, y me parece que hay consenso en que fue un modelo de gobierno. Yo creo que, a ver, esto no es que hay procesos y progresos y hay lecciones aprendidas. Lo importante es que no nos peleemos por el dato, como tú decías, no nos peleemos por la anécdota, por la chiquita, mira cómo le contestó esto, el otro. No. Pensemos para 10 años. Porque eso es respeto también. Eso es respeto a la ciudadanía. Si a la ciudadanía le vamos a pedir, el sistema político le va a pedir a la ciudadanía un esfuerzo por mejorar la educación, y eso va a implicar un esfuerzo de todos los sectores. Habrá que ver cómo se distribuye ese esfuerzo, pero eso, ahí la política incide, naturalmente. No es ni a vos ni a mí decidir eso, pero vamos a pedírselos con contrapartidas. No le vamos a decir a la ciudadanía para hacer más de lo mismo o para hacer cosas que no. Vamos a pedirle a la ciudadanía una determinada esfuerzo en educación para el logro de determinados resultados. Y yo creo que ahí es lo que decíamos al principio. Tenemos que tener metas que tienen que ver con la mejora de las condiciones y los resultados de aprendizaje. Pero yo creo que es un proceso, si tú me decís hoy, hace un año atrás, somos mucho más optimistas, creo que hay un ambiente en el país, del sistema político, a favor de un cambio integral, y se va a venir el cambio. Se va a venir el cambio no para pelearse con nadie, no para decir lo que es, no, sino simplemente para asumir la realidad. No nos asusta la realidad nos convoca para cambiarla. Eso está buenísimo, Renato. Muchísimas gracias. Que sigas acá. Sí, yo sigo. Vamos a seguir y gracias, Cris, porque vamos a seguir. Que tengamos un año de mucho ida y vuelta,
Exactamente. De mucho amor y compromiso. Exactamente. También. Cariño es muy importante. Porque es la punta de todos los cambios, la educación. La educación. Es la madre de todo. Y es todo. El Uruguay fue eso. El Uruguay fue educación. Y el Uruguay tiene que seguir siendo educación. O sea que trabajemos juntos. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Viene el contrapunto ahora. Ramón, hacemos una pausa.